Bueno, muy buenas noches a todos los presentes, los que están conectados, ya sea a través de la herramienta Zoom, así como a través de Facebook Live de la Academia Nacional de Medicina. Para mí es un honor y un gusto de compartir con ustedes un tema que desde hace ya bastante tiempo venía investigando y también tratando de implementar lo que iba aprendiendo sobre la marcha, cuyo título, como ustedes ven, es la toma de decisiones basada en 3 puntos que a veces no nos damos cuenta de que esto está ocurriendo, y es el concepto de eficacia, eficiencia y efectividad en medicina. Para ordenar la plática, vamos a mostrarle el menú de los temas que vamos a analizar. Primero vamos a revisar un poco sobre el panorama general. Posteriormente vamos a concentrar en aclarar esas definiciones que a veces podemos confundir y podemos estar haciendo mezcla cuando realmente tiene sus diferencias, y son diferencias importantes de eficacia, la eficiencia y efectividad. Y vamos a tratar de ilustrar con aplicaciones en la medicina. Y al final quisiera dejarle un mensaje de llamado a la acción, de al final de esta plática, cuáles son las cosas que ojalá que se lleven para sus casas. Bueno, a manera de introducción, como panorama general, ciertamente nuestra estabilidad como país como tal de Costa Rica, descansa sobre varios pilares que son fundamentales: el pilar de la educación, el pilar del trabajo y el pilar de la salud. Obviamente, todos los pilares son importantes, pero en el tema de hoy vamos a enfatizar en el pilar de la salud, cómo muchas veces nuestras decisiones puede impactar de forma muy relevante en el futuro de nuestro sistema de salud. Y cuando vamos a buscar, cuando queremos buscar ¿no? Vamos a ver. Ok. Cuando vamos a buscar la alternativa para ofrecer un servicio que es un bien para la población, el paciente como tal, nosotros debemos ofrecerle un servicio que tenga ciertas características, que sea un servicio oportuno, que se le ofrezca también un servicio de mucha seguridad, que no le vaya a causar un daño, que sea eficaz, que sea eficiente y que sea efectivo. Todo esto es el enfoque que ahora cada vez se presta mayor importancia, y es el enfoque de que los pacientes debemos de centrar sus características desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista familiar, social, etc. El concepto que no debemos perder el norte, que enfrente de nosotros no es un trozo de carne, sino una persona, y consecuentemente nuestras decisiones deben ser centradas en el paciente. Y esto ha cambiado de forma muy relevante en los últimos años por el desarrollo tecnológico. Esta foto la tomé cuando allá por marzo del 2020 estábamos muy preocupados con el tema de COVID-19. Entonces empezamos a buscar en nuestro hospital el inventario que nos vaya a ser suficiente para manejar los pacientes, que en marzo del 2020 todavía no había ese desbordamiento, pero empezamos a hacer inventario y nos dimos cuenta de que el sistema de seguridad social de Costa Rica se caracteriza por, aparte de que ofrece una cobertura prácticamente universal, técnicamente es más del 99%, inclusive en territorio de Isla Coco hay también cobertura. Y también nos dimos cuenta de que la seguridad social ofrece una prestación de alta calidad y también de altos avances tecnológicos. Aquí se ve 25 ventiladores, todos apiñados, esperando ser utilizados por pacientes de COVID allá en el año 2020, hace poco más de un año. Y también tecnología punta, ¿verdad? Como en el caso de este paciente,
que ya a consecuencia de fallo grave de su sistema respiratorio está siendo mantenido vivo gracias a la tecnología. En este caso, se le colocó a este paciente una membrana de oxigenación extracorpórea. Y llega un punto en que la medicina ha avanzado tanto que nosotros inclusive tenemos el dilema de si el paciente que tenemos al frente está más de un lado o más del otro lado. Es decir, si el paciente es un paciente que solamente tiene vida biológica, más no vida biográfica. Y algo que también tenemos que estar muy atentos es que los recursos también se está agotando. Esta diapositiva ilustra cómo nuestro Producto Interno Bruto per cápita, observe que a consecuencia de la pandemia se contrajo en un menos 5,7%, la mayor caída desde el año 2008 cuando se produjo esa crisis del año 2008. Y esto todavía no sabemos hasta dónde va a llegar el nadir de este declive en cuanto a ingreso per cápita. Y también vemos también consecuencias como esto, ¿verdad? Esa foto me gusta mostrarlo para reflexión porque hace un par de años estuve de guardia y a las 4:32 de la mañana tomé esta foto desde el tercer piso, desde recuperación del Hospital Calderón Guardia, como ya a esta hora ya había 3 personas haciendo fila, y esto en un hospital central. Y esta situación se presenta de manera no inusual en los EVAIS de los diferentes lugares de Costa Rica. Y también antes de la pandemia ya el sistema estaba saturado y muchos de los pacientes tienen que hacer lista de entrar en lista de espera, hacer también fila y cola para poder accesar a un servicio de nuestra seguridad social. Y por supuesto, con el advenimiento de la pandemia por COVID-19, definitivamente toda esta situación se agravó más y ahora ya estamos presenciando lo que es el peligro, la crisis de un colapso de un sistema de salud. Ahora vamos a entrar en detalle en cuanto a esas 3 palabras, la eficacia, la eficiencia y la efectividad, como factores que determinan nuestras decisiones en el día a día. Y vamos a tratar de ilustrar con aplicaciones en la medicina actual. Lo primero es buscar la definición en el diccionario. Y en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, los 3 términos de eficacia, eficiencia y efectividad parecen como bastante similares. Eficacia es la capacidad para lograr el efecto que se desea o se espera. La eficiencia es la capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. Y la efectividad es la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Como que cuando leemos estas 3 definiciones del diccionario, no tenemos claridad si son 3 cosas distintas o son muy parecidas, porque a veces cuando no tenemos claridad de las cosas, podemos estar repitiendo, diciendo lo mismo y tal vez se puede encontrar sus diferencias sutiles o se trata de palabras completamente distintas. Y eficiencia, eficacia y efectividad son 3 términos que no podemos revolver. No se puede revolver a pesar de que tiene sus similitudes, pero no se puede revolver, porque me recuerda que si en lugar de revolver confundimos con revolver, la cosa cambia completamente. Entonces, vamos a aplicar la estrategia de la fluencia cognitiva, es decir, explicar en palabras sencillas. Vamos a decir entonces que eficacia es lograr el objetivo, es tratar de obtener el cumplimiento de este objetivo. Y algo importante, sin importar los recursos invertidos. Si usted lo que desea es pasar un curso que está llevando en la universidad, y ese es su objetivo, entonces usted es eficaz cuando aprueba este curso, independientemente si lo hiciste honestamente estudiando
o lo hiciste a punta de copiar en los exámenes o de hacer trampa. Bueno, aquí en el caso de eficacia, si cumple el objetivo, sos eficaz. Si no cumple el objetivo, no sos eficaz, independientemente si el curso lo pasaste raspando, si hiciste trampa o si esforzaste y estudiaste a conciencia. El otro término es la eficiencia. La eficiencia se define como lograr el objetivo, pero aquí ya aparece un factor de corrección con el mínimo de recursos, con el mínimo de recursos. En otras palabras, es tratar de aprovechar todos los recursos, gestionar bien los recursos para que se logre el objetivo, para lograr la eficacia con el menor consumo de los recursos. Y la otra palabra, efectividad, es hacer bien las cosas correctas, de forma repetitiva, de forma predecible. Bueno, les había prometido de que íbamos a aplicar el concepto de fluencia cognitiva. O sea, aplicar en modo de fluencia cognitiva algo que parece recoveco, pero lo miramos y rápidamente entendemos. Como que todavía no están muy convencidos. De hecho, hasta el momento creo que no les puedo convencer de que entendieron correctamente las palabras efectividad, eficacia y eficiencia. Pero entonces aquí vamos a aplicar otra táctica, a ver si con esto les logro permear los tres conceptos. Y es el concepto de aplicar apotegmas. Apotegmas son pequeñas frases muy contundentes que facilita el entendimiento y la memoria a largo plazo. Entonces, el apotegma es el siguiente: eficaz en el matraz, eficiente para el gerente, efectivo en el vivo. Entonces, acá ya estamos un poquito más claros, ¿verdad? Eficaz es cuando se valora el resultado en condiciones totalmente controladas del laboratorio. Eficiente es cuando nosotros aprovechamos y gestionamos bien los recursos para obtener el ahorro. Esa es la labor del médico como gerente. Y efectivo es cuando logramos el efecto deseado, pero en el paciente, no en el papel, o sea, en el vivo. Entonces, el primer apotegma, eficaz en el matraz. Eso significa de que nosotros primero en medicina tenemos que ver si una estrategia, un medicamento, un método de monitorización, una máquina es capaz de ofrecer al paciente un beneficio en condiciones totalmente controladas. Totalmente controladas. ¿Y por qué tiene que ser totalmente controladas? Porque es la primera etapa para estudiar si una estrategia va a ofrecer un beneficio y va a resolver el problema del paciente. Y matemáticamente, eficacia es cuando nosotros dividimos objetivo entre resultado. Es decir, planteamos X cantidad de objetivos y vamos a ver cuáles fueron los resultados. Si los resultados son buenos, si son malos. Entonces, esto valora entonces con el concepto de eficacia. Si su objetivo es que se logre controlar la presión y usted logra mantener la presión dentro de los objetivos planteados, entonces esta estrategia es eficaz. Independientemente si fue un tratamiento antihipertensivo por vía oral o por vía intravenosa, o si usted para controlar la hipertensión paciente le hiciste una sangría de 1 litro. Al final, si se logra mantener la presión dentro de lo planteado, significa que esa estrategia es eficaz. Eso no significa que sea una estrategia que sea segura para el paciente. Simple y sencillamente es lo primero, lo básico para poder hablar el mismo idioma. Y en condiciones controladas. Cuando hablamos en condiciones controladas, nos acordamos de este médico epidemiólogo escocés, el doctor Archie Cochrane. Bueno, ya este apellido nos suena, ¿no? Porque fue el que escribió en 1971 esta obra, Efectividad y Eficiencia, para analizar las decisiones que nosotros muchas veces tomamos en la práctica diaria. Y
a raíz de esta publicación fue que en los 70 se empezó a gestionar la necesidad de que no es suficiente la opinión de un experto, sino más bien tienen que basarse en la evidencia mediante análisis riguroso de la literatura. Y acá, por ejemplo, esta base de datos de Cochrane, aunque no fue fundada por Cochrane, sino por el doctor David Sackett, tiene este símbolo que ilustra el gráfico de un, un forest plot o gráfico de bosque en donde se demostró de que el uso de esteroide para aquellas madres en riesgo de un parto pretérmino podía evitar o reducir el riesgo de membrana hialina en el neonato. Y con esto se logró salvar a millones de niños prematuros. Una de las cosas más impactantes desde el punto de vista de eficacia a nivel de medicina. Y también uno se pregunta, ¿hay beneficio en el tratamiento de la hipertensión sistólica aislada? Es decir, este es el objetivo que nosotros tenemos que plantear. Si nosotros debemos tratar o no la hipertensión sistólica aislada. Y la publicación hay por montones. Por ejemplo, esta publicación es una línea de tiempo de todas las estrategias y las grandes, los megatrials para el manejo de la hipertensión. Y específicamente en el estudio SHEP, que se publicó en el año 1991, se, se encontró en el estudio SHEP de que el tratamiento de la hipertensión sistólica es beneficioso y de hecho reduce el riesgo de evento cerebrovascular y también de infarto miocárdico en un 3% de reducción de riesgo absoluto. O sea, más allá de toda duda, hay que tratar la hipertensión sistólica del adulto mayor. Pero resulta de que estas publicaciones no van acompañadas de buenos resultados. Inclusive en algunos estudios de población se encontró de que estas guías, lejos de aportar un beneficio, más bien el beneficio o es nulo o incluso puede ser deleterio. Entonces, ¿por qué nos planteamos? ¿Por qué en el matraz, o sea, en el artículo, no siempre es igual que en el vivo? O sea, ¿por qué en el paper dice que esta estrategia es muy buena, pero en el paciente no se logra obtener los mismos resultados? Vamos a poner como ejemplo ilustrativo un caso de hipertensión. Por ejemplo, un paciente, un antihipertensivo X fue efectivo en un ensayo aleatorio controlado con una eficacia de 76% para lograr el objetivo de bajar la presión arterial a cifras meta. Pero los médicos acertamos en el diagnóstico de la hipertensión y el fallo es de un 5%, ya no es un 100%. Y la correcta prescripción de medicamento es un 66%, no es un 100%. Y si el paciente toma o no el tratamiento, también es un factor importante. Y acá ya vemos un fallo de un menos 35%. Esto significa que si multiplicamos todos esos factores, el alcance efectivo fue de apenas un 31%, un 31%. Esto significa de que un medicamento que es eficaz, pero al final resulta ser muy poco efectivo, muy poco efectivo. Y es lamentable, ¿no? Y se enfatiza muchísimo de que los pacientes deben cumplir el tratamiento, pero un esquema de tratamiento antihipertensivo con toda la buena intención del mundo no redunda en un buen resultado. Eso significa que hay que tomar en cuenta ese concepto de tomar decisiones centrado en el paciente. Porque imagínense que usted le diga al paciente saliendo de su consultorio, mire, este medicamento te va a dar protección cardiovascular. Tome una tableta de Corec al día. Pero el paciente te vuelve a ver, dice, no tengo ni para pagarte la consulta. Entonces, otro factor importante es agregar ese factor. ¿Cuál es la posibilidad de que el sistema de salud lo tenga o que el paciente sea capaz, desde el punto de vista de solvencia económica, de comprar? Y
de forma hipotética, si fuese apenas el 90% de los pacientes vistos logra comprar el medicamento o el sistema se lo da, entonces multiplicando por 0.90, eso significa que 31% baja ahora a 28%, aún menos eficaz, aún menos efectivo. Entonces, hasta aquí ya entendimos el concepto de eficacia. Ahora vamos a ver el otro concepto, eficiente. Eficiente en el gerente. La eficiencia se examina mediante la fórmula de cómo se destinan los recursos para obtener el resultado. Entonces, si tenemos que recurrir a pocos recursos para obtener los buenos resultados, significa que somos eficientes. O sea, es el concepto de analizar costo contra beneficio. ¿Cuál es el beneficio que nosotros obtenemos y cuál es la inversión en cuanto a esfuerzo humano, en cuanto a dinero, en cuanto a equipo para lograr ese objetivo, ese beneficio? Acá podemos entender el concepto de relación costo-beneficio. Este es el tratamiento actual, pero si nosotros tenemos un tratamiento que tiene mayor costo y peor beneficio, entonces rápidamente lo rechazamos. Pero si es una opción nueva que aparte de que le confiere mayor beneficio y también un menor costo, entonces a ojos cerrados vamos a aceptarlo. Pero lo más común es que aparece en esas situaciones. Si una nueva estrategia confiere un beneficio, pero tiene mayor costo, esto hace que el administrador te empiece a cuestionar. Igualmente, ¿qué tal si vamos a tener un poquito peor resultado, pero también esa opción es más barata? Suena atractivo, ¿verdad? Entonces, este es el concepto de análisis de costo-beneficio. Un ejemplo podemos ver acá. Hace unos años se introdujo en el Hospital Calderón Guardia una nueva tecnología para resección transuretral de próstata, para RTU. Y es este aparato de láser, de hecho, emite un láser de color verde, por eso ahí ustedes pueden ver cuando se apagan las luces y se ve el ambiente así, todo verduzco. Y ahí se ve la maravilla, ¿verdad? En lugar de la convencional técnica de RTU con cauterización, utiliza láser. Y ahí ustedes pueden ver cómo la orina sale clarita, el paciente se va para la casa el mismo día, en lugar de lo tradicional que es internarlo por hoy y mañana en la mañana. Si la orina todavía está clara, entonces egresar al paciente. Si la orina todavía está muy rojiza, se deja otro día más. Pero vamos a ver el concepto de análisis con respecto a tecnología convencional versus tecnología nueva. RTU convencional a nivel de caja no sabemos cuál es el costo, pero sí sabemos lo que cuesta una sonda de láser que tiene un valor de $1,500. Y eso significa que de 80 pacientes por mes, eso significaría una erogación para la Caja Costarricense de Seguro Social de $120,000. $120,000 para $120,000 para resolver la obstrucción uretral de 80 pacientes con esta nueva tecnología. ¿Eso es mucho o es muy poquito? Le apuesto de que si vamos a comprar un carro nuevo en una agencia, empezamos a buscar por allá, por acá, regatear y $120,000 usted puede comprar 2 Pathfinder nuevos de paquete, de año, ¿verdad? Entonces ahí dimensionamos el impacto económico. Y también, vean, este paciente se le implantó un cardiodefibrilador. Aquí se ve la bobina y aquí se ve el generador. Este paciente tiene taquicardia ventricular maligna, se le colocó esto para evitar de que en la casa tenga una muerte súbita. ¿Y cuánto representó? Esta es una foto que saqué de la factura de este paciente. Y sumado todo, una cifra astronómica de $30,350, sin contar con las horas de personal.
y también el uso de equipo de rayos X. Y esto es solamente los insumos, los catéteres, los introductores, el generador como tal, ¿verdad? Solamente el generador cuesta $24,000. Entonces, muchas veces tenemos que plantear, ¿vale o no la pena hacer esa inversión? Porque a veces confundimos términos, precio con valor. Cuando vamos a una tienda, preguntamos, ¿cuánto cuesta esta camisa? Este es un error de plantear la pregunta. Lo que tenemos que preguntar al vendedor es, ¿cuál es el precio? Porque precio es lo que usted paga, lo que paga, y es lo que está rotulado en la etiqueta. Pero, pero el costo es todo lo que implica, desde llevar la materia prima hasta que aparezca la camisa en la vitrina. Ese es el costo. Obviamente, la diferencia entre precio y costo es la ganancia para el vendedor. Eso no te lo voy a decir. Pero valor es algo un poco más difícil de definir. Es lo que recibe. Es decir, hay cosas que usted paga un alto precio, pero recibe algo de poco valor y viceversa. Y viceversa. No siempre un alto precio significa que vas a recibir algo de alto valor. Pero podemos ser eficaces sin ser eficientes. Podemos ser eficaces sin ser eficientes. Un ejemplo, y parece muy amarillista esta foto que le tomé, pero son las radiografías que se enviaron a un paciente durante su internamiento. Empezaba a acomodar una tras otra y llegó a cubrir completamente la cama de este paciente. Se le había enviado más de 20 radiografías durante su actual internamiento. Y ahora inclusive eh, con la radiografía digital, la gente tiene menos conciencia de lo que significa la inversión en estos dispositivos. Entonces, envía a diestra y siniestra a los pacientes, no solamente pensando como cuando usted va a sacar una foto con la cámara, como no tiene que revelar el rollo, entonces piensa que es gratis, pero en el paciente tiene un costo, un precio que paga, que es la irradiación. Bueno, un ejemplo de que podemos ser eficaces sin ser eficientes es el caso de Chapulín Colorado. Porque si usted analiza los capítulos de Chapulín Colorado, al final siempre logra el objetivo. Pero durante la consecución del objetivo, él sufre tropiezos, sufre inconvenientes, sufre sustos, pero la frase célebre es, no contaba con mi astucia. O sea, al final, él es el ejemplo de que es eficaz, pero no es eficiente. Y si nosotros, para que un paciente se cure de la enfermedad, tenemos que enviarle 100 radiografías, probablemente si el paciente salió del hospital vivo, fuimos eficaces, pero no fuimos eficientes. Y al revés, podemos ser eficientes sin ser eficaz. Podemos ser eficientes sin ser eficaz. Y para ilustrar esto, quiero mostrarle una escena que todavía más de un cuarto de siglo me atormenta. Esta foto es del año 1995. Yo estaba en mi año de servicio social en la isla de Chira. Todavía era un muchacho recién graduado de la universidad y me reunía periódicamente con los dirigentes comunales, con la TAP, con los enfermeros, tratando de promocionar la salud. Es el muchacho que recién salió de la universidad lleno de ímpetu y resulta que me llegó a la consulta una paciente de 23 años que refería crisis de palpitaciones a repetición. Entonces, en aquel momento había que pensar bien si vale o no la pena enviar un electrocardiograma. Estamos hablando de 1995, hace 26 años. Y yo trabajaba en las Islas del Golfo, Isla Chira, Venado y Caballo. Si usted le indica un examen laboratorio, un electro, una radiografía, el paciente tiene que tomar una lancha y llegar hasta el Monseñor Sanabria, hacer fila y luego le hace el examen. Y esto le puede representar la comedera en términos de combustible de 15 días para los pescadores que son muy pobres.
Bueno, lo cierto es que le mandé un electro. Este no es el electro, le confieso que este no es el electro original, pero es muy parecido porque la memoria que tengo es que me traumatiza durante todos estos años es este electro, ¿verdad? Eh, entonces vi el electro, le di vuelta para allá, para acá, para allá, para acá, empecé a pensar qué es lo que tiene. Lo que sí sabía que no era un electro normal y bueno, al final no acerté el diagnóstico. Le dije a la paciente que venga para verlo una y otra vez, entonces le citaba para allá, se le citaba para acá, y ahora con mucha más claridad y un poquito más de conocimiento, aquí ustedes pueden ver la onda delta de un síndrome de Ward Parkinson White. Entonces, ¿qué? Fui eficiente porque me le pegué a la paciente, pero no fui eficaz porque al final ¿qué le importa a la paciente? Que usted como médico le haga el diagnóstico, que era un síndrome de Ward Parkinson White. Entonces esto ilustra de que no fui eficaz, más fui eficiente. Entonces el ejemplo ilustrativo, ¿verdad? De, de, de que uno puede ser eficiente, pero no eficaz, es el coyote y el correcamino, ¿verdad? El coyote siempre con sus inventos, muy eficiente, pero nunca logra el objetivo que es cazar y comer al correcaminos. Y el tercer punto es la efectividad. Efectivo en el vivo, el tercer apoctema. Efectivo en el vivo. Este es un paciente que tuve hace un par de días. eh, para entender el concepto de efectivo, la ecuación es efectividad es igual a eficacia más eficiencia. Si nosotros complementamos eficacia más eficiencia, entonces tenemos efectividad. Nunca podemos tener efectividad si no logramos eficacia y si no logramos eficiencia. Al final, lo que importa principalmente al paciente en el vivo es que usted sea un médico efectivo. Este paciente tenía COVID y estaba con muchísimo dolor para respirar, tenía un dolor pleurítico, no toleraba el cambio de cúbito, no aguantaba la pronación despierta y todo iba para atrás hasta que nosotros le pusimos esto, que es una bomba elastomérica, donde agregamos morfina y metamizol, y con eso le cambió completamente la calidad de vida. Le cambió de semblante, el paciente ya estaba sin dolor, toleraba los cambios de cúbito y todo iba perfecto hasta que en una guardia alguien decidió cerrar la bomba de infusión, no sabemos hasta el momento quién fue, y ahí ustedes pueden ver la tendencia de la saturación, se fue a pique, la saturación bajó a 60, después tuvimos que volver a abrir la bomba, le pusimos varios bolos de analgésicos de rescate hasta que la saturación empezó a corregir poco a poco, paulatinamente, pero ya no a la cifra de antes de haber cerrado la bomba de infusión. Y lamentablemente este paciente terminó intubado y falleció en menos de 24 horas después de la intubación. Bueno, otra cosa importante es la significancia estadística versus relevancia clínica, porque muchas veces cuando revisamos un artículo nos vamos de bruces y clavamos la vista en cuál es el valor de la P. Al rato eso no es tan importante, porque más importante es el número necesario a tratar, que es el recíproco de la reducción de riesgo absoluto. Esa es la fórmula. NNT igual a 1 entre reducción de riesgo absoluto. Es un indicador mucho más contundente de la efectividad de un tratamiento. Por ejemplo, si tenemos un medicamento que es para efecto antiemético X y queremos comparar con el placebo, en el grupo placebo el vómito se presentó en 5 de 100. En el grupo del tratamiento X fue de 1 de cada 100. Eso significa que el riesgo absoluto en el grupo del placebo es 0.05, en el grupo del medicamento X fue de 0.01 y el número necesario a tratar aplicando la fórmula que vimos es de 1 entre 1
entre 0.04, lo cual arroja que el número necesario a tratar es 25. ¿Cómo se interpreta eso? De que si nosotros tratamos a 25 pacientes con este antiemético, podemos prevenir un episodio de vómito. Y un número menor de 50 significa de que es clínicamente relevante, que, o sea, que vale la pena, que vale la pena. Pero una cosa es la relevancia clínica, otra cosa es la relevancia económica. O sea, hay que pagar, hay que pagar. Ejemplo, vamos a mostrar algunos. Ese es un MitraClip que se coloca para paciente con insuficiencia mitral. Se está haciendo en los hospitales centrales y consiste en colocar un clip para paciente que tiene una insuficiencia mitral que de otra manera no se le podría ofrecer nada porque no toleraría una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. Pero este dispositivo tiene un precio. El MitraClip tiene un precio de $9,500 y a veces se pone no uno, se pone dos. Esto que se utiliza para cerrar las comunicaciones interatriales, el Amplatzer, tiene un precio de $650 y con esto se puede evitar una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de el tratamiento con una circulación extracorpórea? Y también algo que está muy en boga en la actualidad, el manejo de los pacientes con estenosis aórtica crítica, con implantación percutánea. En este caso, el procedimiento se llama TAVI. TAVI. Cada válvula tiene un precio de $34,500. $34,500. Independientemente si es de modelo Sapiens o Corvar, tiene este precio. Con este precio, usted, con esta cantidad de dinero, usted puede comprar un carro nuevo de agencia. Y también los stents coronarios. Cada stent coronario medicado tiene un precio de alrededor de $2,600 y a veces se pone 2, 3 y a veces más por paciente en un síndrome coronario agudo. Y también pacientes que tienen aneurismas, la colocación de los coils para hacer la angioembolización. Cada coil tiene un precio de $1,000 y a veces se pone 10 hasta 10 coils. Pero comparemos también con cuál es el precio a pagar si se necesita hacer la exclusión con con equipaje quirúrgico. Aquí también vemos otro dispositivo. Es para excluir la orejuela izquierda. Ese es un dispositivo que se llama el Watchman. Bueno, el dispositivo de Watchman, que es como un honguito que se coloca vía percutánea para pacientes con fibrilación atrial, tiene un precio de $950. Y todos estos, estamos hablando de una época en que la recesión económica y la contracción del presupuesto institucional hace que debamos tener mucho cuidado a la hora de tomar decisiones. Pero aún así, hay gente que no entiende y es comprensible porque cada paciente tiene una prioridad. Para el paciente, su enfermedad es una prioridad por encima de cualquier otro paciente en lista de espera. Y es cuando empieza a judicializar el manejo médico y recurre a recursos de amparo y el juez ahora ya en lugar de alguien que dicta una sentencia para un malhechor, ahora el juez actúa como un médico. Acá vean ustedes estadísticas de la Dirección de Farmacoepidemiología de la Caja del año 2018 y analiza los recursos de amparo y cuál es la resolución final para pacientes que reclama por medicamentos. Y básicamente, si usted ve los, los años, los números de demandas y la resolución con lugar, eso significa que en promedio se está dando razón a 60% de las demandas. Entonces, esta cifra lo conocen los pacientes, por eso es que cada vez hay más demandas, más recursos contra la institución para que se le otorgue medicamentos. Y el juez hace bien o hace mal. Pues el juez lo que hace es lo que mejor sabe hacer, que es aplicar la ley. Él no imparte la justicia, aplica la ley.
Hecha la ley, hecha la trampa. Y de hecho, acá en la Constitución Política de la República de Costa Rica, en el artículo 21, dice que la vida humana es inviolable. O sea, como la vida humana es inviolable, si usted no le ofrece al paciente algo que le haga preservar la vida, entonces usted está violando el artículo 21 y consecuentemente serás penalizado. Pero eso también tiene un impacto. Este impacto se llama el alto impacto económico, porque en la medida en que el juez dicta una sentencia, el médico o el hospital tiene que cumplir. Y esto tiene también una repercusión muy relevante. Vea esta noticia de La Nación del 2018, donde dice, 4.000 pacientes consume casi el 25% del presupuesto anual de la caja para medicina. O sea, los hay un grupo selecto de pacientes que son poquitos en comparación con la cobertura que le da la institución, de la nómina de personas aseguradas, pero 4.000 personas, vean que se come un cuarto de este pastel. Y el impacto lo vemos en la lista de espera. Cada vez la lista de espera se hace más y más y más y más y más larga y a veces los pacientes llegan cuando le toca su turno de la lista de espera en condiciones mucho peores de cuando entraron por primera vez en la lista de espera. En otras palabras, una orden judicial, ¿verdad? Causa el desorden. Suena como otro apotegma, ¿verdad? La orden del juez causa el desorden organizacional. Y a veces el juez nos dice, vea, opere este paciente, interne este paciente, resuelve el problema. Vea el artículo 21 de la Constitución, la vida humana es inviolable, pero nosotros desde este lado de la barrera nos damos cuenta de que a veces por más buena intención no podemos cumplir porque no hay ni siquiera cama para atender a los pacientes. Y por supuesto, para la época en que nosotros estamos viviendo de la pandemia por COVID-19, muchas cosas giran alrededor de este tema de COVID-19 y realmente se ha convertido un dolor de cabeza para nuestro sistema de salud que a pesar de todo se ha mantenido como un sistema robusto. Hay un desborde, pero todavía a punta de sacar las los últimos cartuchos, todavía el sistema de salud se puede decir que es solvente para el manejo de los pacientes con COVID. Muy incómodo, eso sí, pero todavía hay posibilidad. Y vean que ya se había presagiado de que cuando llegue el día en que hay 1.000 casos, se colapsa el sistema de salud. Bueno, ahora estamos viendo días, por ejemplo, el día de hoy se reportaron 2.812 casos nuevos. Y también vean ustedes la cantidad impresionante de personas internadas por COVID en los hospitales de la Caja, 1.431 pacientes. Nunca en la historia una patología ha ocupado uno de cada 4 camas del sistema de hospitales de la Caja. Uno de cada 4 pacientes hospitalizados en este momento se debe a diagnóstico único de COVID. Y empieza a consumir un montón de insumos. Vean ustedes acá. Es impresionante cuando los muchachos de los salones de COVID llevan la muestra de gases arteriales. A veces se llevan 20 bolsas. ¿Y cuál sistema va a aguantar todo esto? Tenemos que ser más eficaces, más eficientes y más efectivos en una época en que la faja está apretando. Y a pesar de que ha estado llegando más y más insumos, tenemos una flota bastante grande de ventiladores de reserva, pero al final los resultados no son muy buenos. Vea este paciente, estábamos a punto de intubarlo y la enfermera, la psicóloga, le estaba poniendo acá su celular, ¿verdad? Celular, para que el paciente converse por última vez con su familiar antes de ser intubado, ¿verdad? Realmente esas escenas
es demasiado, pero demasiado triste y, y es muy, muy lamentable, ¿verdad? Y bueno, hay pacientes que finalmente no aguantan y tenemos que intubarlo y nos damos cuenta de una escena que anteriormente ni siquiera teníamos pensado que esto podía ocurrir, ¿verdad? Pacientes con pulmones completamente despedazados, con barotrauma, con enfisema subcutáneo, con neumomediastino. Esto lo estamos viendo de forma muy cruda en los hospitales. Y, y también muchos pacientes salen envueltos en dos bolsas, una bolsa transparente que va por dentro, hermética, y la otra bolsa, la blanca, para esos pacientes con COVID. Entonces, los recursos se está escaseando, ¿verdad? Y algunos pacientes realmente ya entran en la lista de espera, pero de código lila. Pacientes que vamos a hacer un manejo más conservador, menos agresivo, más expectante. Y también los lineamientos bioéticos han sido publicados por el área de bioética del CENDEIS y también de la Caja Costarricense de Seguro Social. Y aquí aparece en el punto 214, dice, ante el colapso, y aquí resalto la palabra colapso del sistema de atención de salud del país, dar prioridad a la atención de personas que tengan la máxima sobrevivencia. Y esto no fue de hace una semana, fue hace de un mes, perdón, de un año. Vea que este documento se escribió con mucha visión, yo diría futurística, por parte del Comité de Bioética, el 8 de mayo del 2020. Un año después estamos viendo esto con una cruda realidad, que tenemos que priorizar y dar atención a los que tienen más probabilidad de sobrevivir. Esta foto parece como muy nostálgica. Tomé con la privacidad obviamente, respetando la privacidad de esos dos adultos mayores, porque iba en la ruta, ve aquí, esto es verde, es ruta COVID, pero ruta no COVID y aquí es ruta COVID. Y uno ayudando al otro, se ve que los dos están muy enfermitos, uno está con oxígeno suplementario, que es este, además está una andadera, pero si los dos tuviese COVID, ¿a quién de los dos intubarías? ¿A quién de estos dos usted lo admitiría para la única cama que se dispone? Y bueno, también hay soluciones creativas como esto, ¿verdad? Que aparece en la literatura que antes de la pandemia por COVID-19 nadie se hubiera ocurrido que un ventilador podría adaptar circuito para ventilar a dos pacientes simultáneamente, ¿verdad? Este y a este, ¿verdad? Pero si aplicamos el concepto de eficacia versus eficiencia versus efectividad, podemos decir de que sí, será eficaz, pero para matar a dos pacientes con un solo ventilador, porque es imposible, ¿verdad? Imposible ventilar a dos pacientes que tienen pulmones completamente diferentes. Y ya hemos probado de todo, ¿verdad? Y parece que ninguna de las soluciones que estamos implementando tiene una eficacia, una eficiencia y una efectividad, al menos marginalmente aceptable para los pacientes con COVID. ¿Y qué nos queda? Nos queda la vacuna, ¿verdad? Aquí claramente se ve una foto histórica de dos hermanos. Uno está vacunado y el otro no. Vean ustedes, este sufrió en carne propia, en vivo a todo color, la viruela y este muchacho, el hermano, está completamente sano porque él fue vacunado. Y Costa Rica fue de los primeros países en la región en implementar una campaña de vacunación. Hay ahora varias opciones. El primer lote fue la vacuna de Pfizer BioNTech, que utiliza la tecnología de ARN mensajero que permite codificar la proteína S y el cuerpo entonces produce una respuesta inmunológica para generar anticuerpo antiproteína S o la proteína Spike. Entonces, es
es bastante difícil de momento llegar a un consenso. ¿Qué se refiere eficacia clínica? O sea, cuando vemos a veces en las noticias de que la vacuna de Pfizer BioNTech tiene una eficacia de 95%, la eficacia de Moderna llega al 92%, la eficacia de la vacuna Sputnik V llega a alrededor de un 72%. Pero todos estos no se puede, eh, no se puede hacer comparaciones cuando los escenarios son muy distintos. Y sobre todo porque una cosa es la eficacia, otra cosa es la efectividad, porque la efectividad es en el vivo. Recuerde el apotegma. Eficaz en el matraz, eficiente en el gerente, efectivo en el vivo. Al final, lo más importante es para el paciente, el individuo como tal, el vivo. Y tenemos que lidiar con un montón de cosas, sobre todo los del grupo antivacunas. Y hace que la eficacia sea mucho menor cuando hay grupos antivacunas. Y aquí ustedes ven estas estadísticas muy recientes del 18 de mayo de cómo está el, el panorama de vacunación en Costa Rica. Hasta el momento, 436.630 personas han sido vacunadas. Se refiere a que tienen las dos dosis con separación de 21 días entre la primera y la segunda dosis de booster y se ha aplicado más de 1 millón de dosis. Pero esto es en la vida o el mundo real, los resultados pueden ser diferentes. Ya ahora están apareciendo publicaciones de qué pasa con la vacuna en el mundo real. Esta es una publicación de New England Journal of Medicine de este año, en donde analizaron el impacto de la vacunación contra COVID-19 en el personal de un centro médico en Texas. Y aún cuando se trata de personal sanitario, dentro de ese hospital, tuvieron que lidiar contra personal sanitario antivacuna. Increíble. Parece como algo impensado, pero conocemos colegas muy prestigiosos que son antivacunas. No se deja vacunar. Y bueno, en el mundo real, aquí son los resultados, ¿verdad? Ellos empezaron a rastrear los trabajadores de ese centro médico vacunados y entre los no vacunados se positivizaron, tuvieron infección por SARS-CoV-2 en 234 de 8.969 empleados. Eso da un porcentaje de 2.61% durante el periodo observado. O sea, 2.61% de los empleados se infectaron con SARS-CoV-2 durante el periodo de observación. Los que tenían una sola dosis o cuando después de la segunda dosis no ha pasado las 2 semanas, hay un 1.82% de personal que se enfermaron con SARS-CoV-2. Y los que están completamente vacunados, solo 4 de 8.121 empleados. Eso da un porcentaje de 0.0505%. O sea, es bastante efectiva. No solamente para evitar la infección, sino para evitar de que la enfermedad progrese de una forma agresiva. Bueno, entonces, para ir terminando, también tenemos que analizar el rol del paciente. O sea, no solamente nosotros como médicos, como personal sanitario, tenemos responsabilidad en la atención. ¿Y qué tal el rol del paciente? ¿Qué puedes, qué puedes hacer con un paciente que es asmático y usted le da los medicamentos de última generación cuando no para de fumar como una chimenea? Y ahora en pandemia por COVID-19 nos damos cuenta, más bien, ya sabíamos que existe, pero ahora lo estamos viendo con una crudísima realidad en los hospitales, pacientes de obesidad mórbida, muchos de esos pacientes con índices de masa corporal de más de 50. Y es cuando uno dice, ¿y
y la responsabilidad del paciente es cuando a veces uno se pregunta, ¿se puede multar a un paciente cuando no cumple las recomendaciones médicas? De, por ejemplo, hacer ejercicio, comer sano, tener un estilo de vida saludable, dejar de fumar, dejar de consumir drogas ilícitas, pues ya lo estamos viendo. Porque, ¿qué es la restricción sanitaria? No es ni más ni menos que aplicar una multa a alguien que no cumple las recomendaciones médicas de aplicar los protocolos de distanciamiento, de aislamiento, de respetar la distancia, de protocolos de tusido, protocolos de estornudo. Y, y esto, la gente, al ser una situación completamente diferente a lo que estaba acostumbrado, en realidad lo que estamos viendo es esto, ¿verdad? Multar a personas que no están cumpliendo las recomendaciones médicas. Para ya terminar, quisiera dejarles estos mensajes que son como llamado a la acción. Recuerde los 3 apoctemas. Apoctemas son frases que son lapidarias, que encierra una verdad y además es fácil de memorizar, fácil de aprender. Eficaz en el matraz, se rima. Eficiente para el gerente, efectivo en el vivo. O sea, algo que quisiera como sentenciar de esta plática es que nosotros debemos practicar una medicina que sea, debe ser eficaz, eficiente y además efectiva. No debemos olvidar personajes que ha calado de forma importante en el desarrollo del sistema de salud de Costa Rica. Este busto se encuentra en la entrada de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y de hecho es un busto. Lo curioso es que el, la placa está abajo, ¿verdad? O sea, hay que agachar para ver la placa. Debería ponerlo como por acá. Y corresponde al doctor Solón Núñez Frutos. eh, Se le considera como el maestro creador de nuestra salud pública. Y el doctor Solón Núñez Fruto predica 2 conceptos. 1, prevención de enfermedades. Y 2, promoción de la salud. Porque tratar la enfermedad cuando ya está instaurado es menos eficaz, menos eficiente y menos efectivo. Y si nosotros ponemos los 3 conceptos juntos, entrecruzando, tenemos acá en el centro el éxito, ¿verdad? Si combinamos eficiencia, eficacia y efectividad, entonces tenemos éxito empresarial. Vamos a tener mejores resultados y mejor rendimiento. Y por supuesto, detrás de todo debe ir de la mano la educación. Educación para el personal sanitario. Y de hecho, es una de las cosas que tiene más impacto, de las cosas que tienen más eficacia, más eficiencia y más efectividad. La educación médica continua. Empezando, obviamente, también desde los niños. Educación, ¿verdad? Palabra clave, educación. Y en esta publicación de Circulation de 1999, no es una publicación muy reciente, pero es muy llamativo. Dice, ¿cuál es la prioridad para el mundo, verdad? ¿Cuál es la prioridad para el mundo? Y vea que las cosas básicas como educación para todos, se necesita un presupuesto de 6 billones de dólares. Pero vean ustedes acá, es risorio. Solamente en Estados Unidos se consumen cosméticos 8 billones. Agua potable y 9 billones de dólares. Y algo todavía más risorio. En Europa, el consumo de helado, ¿verdad? Lo que se gasta en helado supera lo que se podría lograr educar a, a un montón de personas. 6 billones en educación, pero 11 billones en helados en Europa. ¿Y quién escribió este artículo así, tan dramático? Inclusive, vean ustedes, comida para mascota, 17 billones.
Es un artículo que tiene una altísima carga emocional y, y cómo no, fue publicado por el doctor René Favaloro en la revista Circulation. El doctor René Favaloro se le considera como uno de los pioneros en cirugía cardíaca en el mundo. Allá por la década de los 60, en la Cleveland Clinic, introdujo la técnica que actualmente está salvando a millones de personas alrededor del mundo, que es la técnica de bypass coronario con un injerto vascular. Él, de forma creativa, utilizó venas safena y hoy en día es uno de los procedimientos más realizados alrededor del mundo. Quisiera dejarles un audio del doctor Guido Miranda en alusión a la importancia de la educación. Que en este momento el conocimiento humano se duplica cada 5 años y que dentro de 5 años el conocimiento humano se va a duplicar cada 6 meses. Eso significa que ahora a lo que hay que aprender es aprender a seguir aprendiendo. Ya lo que era la enseñanza y el modelo de hace 50 y 100 años atrás, que lo aprendido era suficiente para sostener una carrera y un conocimiento activo durante el resto de la vida, que no era tan larga, siendo ahora la vida mucho más larga y el conocimiento tan cambiante, el estudiante y el joven profesional tiene que aprender a seguir aprendiendo. Estar atento a los cambios que se producen en todos los campos, en el campo científico, en el campo laboral, en el campo social, para que su posición sea la posición más equitativa y más justa socialmente. El maestro doctor Guido Miranda, aprender a seguir aprendiendo. Y eso es lo que nosotros ansiamos, ¿verdad? De que aparezcan guías valiosas, que sean por parte de expertos y comités que se reúnen para procesar toda la información para que al final ya salgan publicadas las claves del éxito. Ya finalmente las claves de éxito. ¿Y cuál es la clave para llegar al éxito? Pues que tenemos que ser eficaces, eficientes y efectivos. Muchas gracias.